Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. Como algunos de ustedes sabrán, dentro de pocos días se van a enfrentar dos leyendas del ajedrez. Hablamos del actual campeón del mundo Magnus Carlsen y del ex campeón mundial, el ogro de Bakú, Garry Kasparov. Dos de los jugadores considerados por muchos como los mejores en la historia del ajedrez. Pero no es la primera vez que estas dos leyendas se enfrentan. Ya lo hicieron en el año 2004 en un torneo rápido que se jugó en la ciudad de Reykjavik, en Islandia, donde Magnus apenas contaba con 13 años, pero ya había sorprendido al mundo ganando el grupo C del torneo Chorus en Wick and Sea, donde nos deleitó con una verdadera obra maestra que, si no la has visto, por acá te la estoy dejando en una tarjeta. Y por supuesto Kasparov, aunque ya no era campeón mundial, seguía siendo el número uno del mundo indiscutible, debido a que tenía el Elo FIDE más alto registrado. En esta ocasión jugaron dos partidas, ya que era un sistema eliminatorio. En la primera de ellas, que es la que te vengo a mostrar a continuación, Magnus logra plantársele cara a cara al gran Garry Kasparov. Y de hecho el ogro estuvo en un momento perdido. Tuvo que apelar a todos sus recursos para lograr sacar unas tablas milagrosas. Y posteriormente en la segunda partida, que les recuerdo era un ritmo rápido de 25 minutos más 5 segundos de incremento, Kasparov sí destroza al joven Magnus, castigando esa osadía de haberlo tenido contra las cuerdas en la primera partida. Pero veamos lo que sucedió en este torneo, que es la única vez o el único torneo donde se han enfrentado hasta el momento. Magnus inicia con D4, Kasparov responde con D5, Magnus juega C4, un gambito de dama, a lo que Kasparov juega C6, la defensa eslava, caballo F3, caballo F6, caballo C3, E6, alfil G5, caballo BD7, E3 y dama A5. El ogro de Bakú rápidamente escoge la variante Cambridge Spring, que solía jugar sobre todo en partidas rápidas. Recordemos que es una variante que busca rápidamente aprovechar la clavada del caballo en C3, así como la ubicación del alfil de casillas negras de las blancas en G5. Caballo D2 de Carlsen. Por supuesto aquí hay otra opción, por ejemplo alfil F6, caballo F6 y alfil D3 con posición digamos un poco más tranquila. Alfil B4 de Kasparov, rápidamente creando amenazas sobre C3, dama C2 de Magnus, enroque, alfil E2 y E5. Fíjense que Kasparov aprovecha que las blancas no se han enrocado y decide romper el centro, puesto que su rey está más seguro. Además de eso, busca liberar un poco ese alfil de C8 que se encontraba detrás de la cadena de peones. Otra jugada interesante en este momento también era C5, romper pero por el otro lado. Y luego de caballo B3, dama 4, aprovechando la clavada del caballo nuevamente en C3, enroque, alfil por C3, alfil por F6, caballo por F6, dama por C3, C por D4, caballo por D4, D por C4, dama por C4, dama por C4 y alfil por C4, las negras han logrado como mínimo la igualdad. Y aunque parece que el alfil negro aún no se ha desarrollado y es un poco malo, luego por ejemplo en una jugada como B6 sacando el alfil por B7, las negras no van a tener problemas en la posición. Pero en vez de eso, el ogro escoge la jugada E5, que realmente es un poco más compleja. En este momento Magnus juega enroque, pero había que calcular la interesante alfil por F6. Luego de que Kasparov jugara caballo por F6, vendría D por E5 y caballo G4, y estamos entrando en una línea bastante compleja. Fíjense que aunque el alfil de casillas negras se libera, las blancas podrían quedarse con un peón, pero difícil de mantenerlo. Por ejemplo, C por D, C por D5, caballo F3 defendiendo el peón D5 y torre E8, tras lo cual la posición es complicada.
Fíjense que las negras van a tratar de recuperar el peón, pero esa no es la idea principal. Digamos que la idea principal es quedarse con la pareja de alfiles en una posición abierta. Este tipo de juego que le encantaba al ogro de Bakú, solo iniciativa. Por eso Magnus hace la más conservadora, enroque aguantando la presión sobre el centro. E por D4 de Kasparov, caballo B3, jugada intermedia que amenaza a la dama y el peón de D4, dama B6, E por D4, D por C4, alfil por C4 y hemos llegado a una típica posición de peón aislado. Fíjense que el peón aislado tiene sus pros y tiene sus contras. Las blancas, que son quienes lo tienen, van a tratar de aprovechar las casillas C5 y E5 que están vigiladas por este peón. Además de tratar de avanzarlo y deshacerse de la debilidad en buenas condiciones. Mientras que las negras tratarán de bloquear el avance de este peón e intentarán cambiar piezas menores, es decir, alfiles y caballos, para tratar de llegar a un final donde las blancas se queden con la debilidad en D4, pero solo con piezas mayores, es decir, damas y torre. Así que cada bando cuenta de ahora en adelante con su plan, pero veremos que Magnus es quien lo ejecuta de mejor manera. A5 de Kasparov, tratando de atacar por el flanco de dama. A4 de Magnus, frenando el contrajuego. Dama C7. Torre A, E1. Una jugada, digamos que bastante interesante por parte de Magnus. En este momento, en vez de torre A, E1, el módulo recomienda jugadas como alfil D2 y alfil H4. Pero yo considero que esta jugada es muy útil, ya que primero trae una pieza que no estaba jugando a la acción de la partida. Además se tienen planes interesantes como torre 3 y torre G3. H6 de Kasparov, alfil H4 de Magnus, alfil D6, se amenaza en H2, H3. Y ahora Kasparov juega caballo B6, atacando ese alfil de C4, tras lo cual se entra en una línea bastante complicada que comienza con alfil por F6 de Magnus, caballo por C4 y caballo E4. Buena jugada por parte del noruego. Fíjense que se amenaza el caballo de C4 y en este momento las negras no pueden hacer la jugada G por F6, ya que estarían mate en 4 jugadas. ¿Puede verlo? Pues sí, viene caballo por F6 jaque y luego de rey G7, dama H7 jaque, rey por F6, dama por H6 jaque, rey F5 única y G4 jaque mate. Así que Kasparov no podía capturar este caballo y por eso decide meterse en la complicada línea alfil H2 jaque. Magnus juega rey H1 y ahora digamos que Kasparov no hace la jugada más fiel a su estilo. La jugada más complicada en esta línea era B5, tratando de mantener la iniciativa, pero por supuesto las blancas tienen la jugada G3, atrapando el alfil de H2. Kasparov podría haber jugado alfil por H3, rey por H2, alfil por F1, caballo BC5, fíjense que el alfil de F1 está atrapado, y luego de una jugada como dama por C8 amenazando dama H3, vendría torre por F1, dama F5, y ahora la posición es complicada. Fíjense que en este momento el alfil no puede capturarse todavía, porque vendría caballo por F6 jaque, rey G7, y ahora la jugada intermedia, caballo C D7, lo que prácticamente lleva al mate a las negras o las forza a cambiar la dama por un caballo. Por ejemplo, si torre H8 evitando el mate, vendría dama F5 y ahora sí prácticamente es única dama por D7 para evitar el jaque mate. Por eso en este momento la mejor jugada debería ser dama F5 para mantener un juego complicado. Y luego de dama C1, dama G6. Y aunque las blancas tienen 2 piezas por la torre, aún queda mucha partida por delante. En vez de eso, Kasparov juega caballo D6. Tras lo cual ahora las blancas van a ganar una iniciativa impresionante y van a aprovechar al máximo ese peón
aislado de D4. Fíjense, rey por H2, caballo por E4, jaque con la dama, alfil E5, cubriéndose el jaque, atacando la dama y atacando el caballo. Tras lo cual la única jugada de Kasparov, por supuesto, es caballo D6. Fíjense que ya las blancas han aprovechado la casilla E5 que apoya el peón de D4. Ahora Magnus juega dama C5. Se aprovecha ahora también la casilla C5. Fíjense que se aprovecharon las dos casillas que apoya el peón de D4. Torre D8. Y ahora la otra idea de tener un peón aislado, lo que les decía, avanzarlo en buenas condiciones. Y es lo que realiza en este momento Magnus. D5. Gran jugada del noruego. Ahora Kasparov no puede capturar este peón ya que la dama se encuentra en el aire. Y Magnus no solo se ha deshecho de la debilidad en D4, sino que está utilizando este peón para atacar al ogro de Bakú. Kasparov juega dama D7. Magnus juega caballo D4, sigue con la iniciativa. Y Kasparov juega caballo F5. Fíjense que no se puede capturar el peón de D5 porque vendría la siguiente línea que comienza con dama por D6 jaque, dama por D6, alfil por D6, torre por D6, torre 8, rey H7 y torre C1, tras lo cual el alfil de C8 queda totalmente perdido. Por eso Kasparov juega caballo F5, tras lo cual ahora las blancas ganan simplemente un peón con la jugada D por C6, B por C6, caballo por C6. Y ahora después de torre 8, torre D1, dama E6, las blancas han quedado con un peón de ventaja. Pero ahora Magnus hace la jugada torre F1 que parece completamente natural y humana. Pero tenía una jugada bastante difícil de ver, pero que le prohibía un poco más el juego a las negras, no le permitía liberar su posición. Era la jugada alfil C7, una jugada bastante difícil de ver, pero que restringía muchísimo la jugada de las negras. Fíjense que después de una jugada como alfil B7 tratando de sacar la última pieza, vendría caballo D8, una jugada muy fuerte. Dama C8 defendiendo el alfil, caballo por B7, dama por B7 y torre D7, iniciativa pura. Ahora tienen las blancas una torre en séptima y un peón de ventaja. Luego de G6, dama B5 y ahora si se intercambian las damas simplemente las blancas quedarán con un peón pasado y una torre en séptima. En vez de esto, Magnus juega torre F1, como le digo, una jugada mucho más humana. Kasparov juega alfil B7, caballo D4 de Magnus, caballo por D4. Kasparov confía en la simplificación, ya que recordemos que existen alfiles de diferente color en la posición y pueden haber alguna chance de tablas. Dama por D4, dama G6 y ahora Magnus, tal vez intimidado por el rival que tenía enfrente, hace la jugada dama G4 cambiando las damas en esta posición que puede llegar a ser tablas, por lo que les comentaba, la posición de alfiles de diferente color. En vez de eso, podía haber luchado un poco más con F3, tratando de mantener las damas y el peón de ventaja. Por ejemplo, después de torre AC8, alfil F4, torre por E1, torre por E1, torre C2, torre 8 jaque, rey H7 y alfil D2. Digamos que por supuesto no es para nada fácil ganar esta posición, pero las blancas mantienen el peón de más y tienen algunas ideas con meter la dama en D8 y amenazando algunos temas. Pero por supuesto Magnus tenía enfrente a Garry Kasparov y jugó dama G4. Digamos que como mínimo asegurando las tablas en un final de alfiles de diferente color. Dama por G4, H por G4, alfil C6, amenaza el peón de A4, B3, F6, alfil C3 y torre por torre. Fíjense que antes de la jugada alfil C3, las blancas tenían otra idea para mantener más actividad en la posición, que era torre D6. Digamos que se puede llegar a la siguiente posición.
Luego de que las negras jueguen alfil por A4, vendría B por A4, F por E5 y torre E4. Y ahora, aunque el final es de torres, es más fácil jugar para el blanco, ya que la debilidad en E5 puede ser capturada por las torres. En vez de eso, Carlsen hace alfil C3, una jugada también normal, torre por E1, torre por E1, y por supuesto esta posición ya no se le va a escapar a Garry Kasparov. Digamos que para él es fácil mantener las tablas, comenzando con la jugada alfil D5, activando más su alfil, y torre B1, tras lo cual ahora la torre blanca queda un poco pasiva, ya no hay tanta actividad como en la línea anterior. Rey F7, rey G3, torre B8, amenaza el peón, B4, A por B, alfil por B4, no se puede capturar de torre porque al final sería tablas muertas. Alfil C4, ahora el alfil va a detener el avance del peón A. A5, alfil A6, F3, rey G6, esto ya simplemente es un final de tablas. Rey F4, H5, G por H5, rey por H5, torre H1 jaque, rey G6, alfil C5, torre B2, rey G3, torre A2, alfil B6, rey F7, torre C1, tratando de buscar alguna actividad por la séptima fila, pero realmente ya no hay nada. G5, torre C7 jaque, rey G6, torre C6, alfil F1, se amenaza en G2, y tras alfil F2 se acordaron las tablas, ya que simplemente no hay nada después de torre por A5, ya que si las blancas deciden jugar alfil D4 para presionar en F6, las negras tienen la jugada torre A6 y esta posición sí que es tablas inmediatamente. Bien amigos, ¿qué les pareció este primer duelo entre dos de los jugadores leyenda considerados los mejores de la historia? Estamos esperando con ansia ese enfrentamiento dentro de pocos días en el torneo de San Luis. Si les gustó esta partida, les invito a que le den un like, que compartan con todos sus amigos entusiastas del ajedrez y por supuesto que se suscriban. Recuerden que es gratis, pero que a mí me ayudarían bastante. Asimismo, activen las notificaciones para que siempre estén al tanto del contenido que estamos subiendo. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.